Muy buenos días, estimados hermanos y amigos. Una vez más estamos aquí con ustedes con deseo de saludarles en el nombre admirable, nombre glorioso, nombre sublime, el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, el Señor. Esto es Sembrando con Fe y Esperanza. Bienvenidos. Donde el apóstol Pablo habla de gastarse él mismo, ¿no? Y yo, gastar de lo suyo, dice, con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo, por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Es en nuestra Biblia la segunda carta, pero antes dice, esta es la tercera carta que os escribo. Los corintios pues le estaban causando algunas dificultades, estaban hablando mal de él y todo, y él está tan comprometido con la obra que dice, aún yo mismo me gastaré. Vamos a plantearnos algunas preguntas inicialmente. No vamos a responderlas, pero vamos a planteárnoslas. O sea, usted mismo se las va a responder por dentro sin mencionar ninguna palabra, pero piénselas por lo menos. ¿Qué significa para usted estar totalmente entregado a Jesús? Recuerde que esta vida cristiana que empezamos nosotros, la empezamos el día que decimos que nos entregamos al Señor. Entonces uno cuenta en el testimonio, yo me entregué a Cristo. Bien, ¿qué significa para usted estar entregado a Jesús? ¿Será simplemente asistir a los cultos cada vez que podemos, cada 15 días, cada mes, y poner algo en la ofrenda? ¿Qué entiende usted por rendir su vida a Cristo? ¿Qué implica para cada uno de los que estamos acá presentes, para usted, para mí? ¿Qué implica vivir para Dios? ¿Qué es vivir para Dios? ¿Será que si llevamos cada uno una vida espiritual, devocional, de total rendición a Cristo y a su Evangelio, estamos desperdiciando entonces la única vida que tenemos o en realidad la estaremos gastando bien? ¿Qué nivel de compromiso tiene usted para con la obra de Dios? ¿Está usted usando en esta congregación a la que pertenece todos sus dones, todos sus talentos, todas sus habilidades espirituales y materiales que Dios le ha dado? ¿Las está usando en esta congregación para la gloria de Dios, para la honra y la gloria del Señor? Cada semana que venimos a reunirnos en el culto de adoración que le tributamos juntos a Dios. Esta otra. ¿Viene usted a estas reuniones a dar o a recibir? ¿Sabe que hay un principio bíblico que nos habla de esto? Podríamos llamarlo de compensación. Y habla de que recibimos en la misma proporción que damos. Ese principio es un versículo que dice, dad y se os dará. Ahora lo vamos a leer. ¿Está usted tan comprometido con Jesucristo y con su obra que haría por él cualquier cosa que el Señor le pidiera? Son planteamientos iniciales, o sea, pensemos en eso por un momentico, en las preguntitas, y de eso vamos a hablar. Vamos a hablar de eso en este tema del compromiso. Como le digo, pues, no es una copia, pero sí tomé algunos apuntes de lo que aprendimos el día jueves, allá en la enseñanza que nos dieron, y le digo también mirando el ejemplo que nos da el apóstol Pablo. El apóstol Pablo es un hombre que ustedes saben, era perseguidor de la iglesia, era un principal entre los judíos. Algunos dicen que tenía ya casi la entrada lista al Sanedrín, que era como decir el gobierno de esa época, o sea, ya estaba metido en el máximo rango al que podía llegar un judío, pero lo cambió todo, o sea, cambia todo su futuro, cambia todo su proyecto de vida por el Evangelio, por Cristo. Entonces la pregunta es, ¿qué le pasaría a ese hombre, no? Que llegó incluso a entregar su vida, porque sabemos que él murió aproximadamente en el año 62, en una de las primeras persecuciones imperiales, la de Nerón. Entonces se sacrificó
dedicó toda su vida la entregó pues por esta causa. Entonces creo que es un ejemplo de entrega, de sacrificio, de esfuerzo, de dedicación, y es él el que escribe: portaos varonilmente y esforzaos. Llevar una vida genuinamente cristiana, una vida de entrega absoluta al único y sabio Dios, es realmente la única manera en la que podemos, como cristianos y como personas también, alcanzar nuestra verdadera realización personal. Usted se sentirá satisfecho, no se sentirá frustrado de entregar de verdad su vida al Señor y a su obra. Uno puede ver personas que hacen voluntariado, ¿no? Dicen eso, voluntariado. Incluso yo estaba haciendo algunos voluntariados aquí en una organización que trabaja en contra de los abortos y eso. Y dedican tiempo, ¿no? Va allá, no le pagan nada, ¿verdad? Pero uno dedica un tiempo, una tarde, mediodía, en fin, a compartir, a servir. Y hay varias personas que hacen ese tipo de trabajo en diversas organizaciones y en diversas áreas. Y pues son cosas muy loables, cosas muy de admirar. ¿Será que vale la pena también hacer el mismo tipo de voluntariado, o digámoslo entre comillas, sacrificio, para la causa del Señor? Sé que ese es un desafío fuerte, pero es el tipo de compromiso que debemos tener con el Señor Jesucristo. El compromiso total con el Señor Jesús es además también la única forma en la que de verdad recibiremos la bendición que estamos esperando, cuando nos entreguemos del todo a Él. Entonces disfrutaremos de su paz, de su presencia, de su compañía, como estábamos oyendo en esta canción, que ahora también va a hablar de ella. Y disfrutaremos de esa emoción y de esa satisfacción, como decía hace un rato, un momento, de la que hemos gastado bien nuestra vida, que la hemos invertido bien. ¿Ya? El Señor nos creó con un propósito, y ese propósito tiene que ver directamente, por supuesto, con su obra. Voy a plantearle esta frase: tener más no siempre es mejor. Yo sé que esa frase así nada más suelta, tener más no siempre es mejor, suena como rara, hasta torpe, quizás pueda sonar en un mundo o en una sociedad como en la que vivimos, que es una sociedad capitalista, donde la clave o el éxito está en acumular más. Entonces decir, tener más no siempre es mejor, eso está como raro. Pero escuchen esta parábola que Jesús contó. La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. O sea, le había ido bien en el negocio. Dijo: esto haré, derribaré mis graneros, los edificaré más grandes, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Descansa, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has guardado, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Eso está en Lucas capítulo 12. Es una parábola muy conocida, la del rico insensato se llama. Jesús le dice necio, y parece entonces que él pues perdió toda su vida, porque ¿qué hizo? ¿Cómo podría haber cambiado el final de esta historia? Creo que todos estamos de acuerdo en que el hombre pudo haber cambiado el final de su historia. O sea, la historia pudo haber terminado bien, mejor. Él pudo haber dicho: ya tengo suficiente. Pero le pudo más su avaricia, el deseo de tener más. Pudo más sobre él que el deseo quizás de agradar a Dios, de seguir a Cristo, de usar sus dones y habilidades espirituales, de compartir su tiempo también con su familia, con su esposa,
de ser un mejor padre para sus hijos. Pero todo eso se fue atrás o lo cambió por las cosas materiales. Empezando el libro de Proverbios, capítulo 1, verso 19, dice: así son las sendas de todo el que es dado a la codicia, en ella termina perdiendo la vida. Entonces, vayamos enfocándonos, porque nuestro deseo no es perder la vida, es ganarla, es disfrutar de la vida, ¿verdad? Entonces Jesús dijo: la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Pues una vez más, versos que son paradójicos, que son contradictorios con lo que creemos o con lo que se cree en esta sociedad en la que vivimos, ¿no? Una sociedad de oferta y demanda, un mundo mercantilista, el mercado libre. Y eso ha llegado incluso al ámbito cristiano, al ámbito evangélico, digámoslo. Uno ve que muchos líderes de las iglesias de hoy planean sus reuniones, sus servicios, no para adorar a Dios, no para agradar al Señor, sino para satisfacer las demandas, por no decir los caprichos, de personas carnales que vienen a sus reuniones. Entonces, para que salgan contentos de ese lugar, incrédulos que asisten allá, como viendo un show, ¿no? Como cuando uno va a un circo y dice uno: gasté mal la plata, eso no me gustó. Asimismo, algunos piensan en este asunto de la iglesia. Entretenimiento para creyentes inmaduros, que en vez de exaltar el nombre del Señor Jesús, quieren más bien ellos sentirse muy importantes. Por supuesto, no se proclama el mensaje de la cruz, que es un mensaje, pues, el mensaje de la cruz es un mensaje de sacrificio, de entrega, de abnegación, en fin. Yo sé que no es fácil quizás oír esto, y para mí tampoco es fácil predicarlo, más en este país y en esta sociedad, donde algunos creen que Dios se llama dólar, pero Dios no es el dólar. Dios, solo hay uno y se llama Jesús. Alguna vez alguien me invitó a su congregación y fui y prediqué un mensaje que decía: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y por supuesto, ese es un versículo de la unicidad de Dios, pero yo lo planteé diciendo: y no es el dinero. Entonces, pues a la gente a veces no le gusta mucho oír de estos tipos de sermones. Y más, les digo, en este país en el que mucha gente ha venido hasta este país sacrificándolo todo, incluso arriesgando su propia vida. Uno escucha testimonios de personas que, pasando por el desierto y todo, hasta intentaron matarlos algunos, y lo arriesgan todo por conseguir este billete de valor, el dólar. Así que predicar a este tipo de personas que se esfuerzan, que se sacrifican, que lo ponen todo por conseguir un logro económico, predicarles que hay algo más importante que eso es como raro. Eso es difícil. Pero eso es lo que enseña la palabra de Dios. La Biblia nos enseña que debemos ser cristianos comprometidos, aunque eso no le guste a la mayoría de gente que quiere estar acomodada, disfrutando de beneficios, disfrutando de zona de confort, como decimos, y lo que hacen es que se quedan estancados. O sea, nunca avanzan, nunca progresan. O sea, nunca van a ser cristianos maduros. Pero a eso nos ha llevado este mundo facilista en el que vivimos nosotros. Facilista quiere decir pues que lo provee todo fácilmente con pagar algún dinero. O sea, quiere la mayoría de cosas que tenga si tiene dinero. Entonces la gente cree que así es. Y yo sé que ustedes quizás no lo piensen así o quizás no lo crean, pero de verdad algunas personas han llegado a pensar que las cosas de Dios son como un servicio más por el que se paga, que así como pagan teléfono, internet, energía eléctrica, servicio de televisión, sus seguros, los carros, en fin, seguro de vida, sus clubes a los que pertenecen, pues que así también pagan una mensualidad por recibir algún beneficio, entre comillas, de la iglesia a la que pertenecen. Eso pueden pensar algunas personas, aunque usted no lo crea, eso piensan algunos. Entonces dan una cómoda cuota mensual
y se sientan a disfrutar del show religioso por el que están pagando. Así como pagué una película de Netflix, pues pago por este culto y aquí vengo a que me sirvan, ¿no? Entonces esas personas vienen pues, a recibir y comienzan a exigir también, porque quizás estoy dando demasiado por lo que estoy recibiendo. Entonces, como ese es un mundo de mercado de oferta y demanda, comienzan a mirar alrededor a ver dónde ofrecen más por la misma cantidad, como hace uno con el internet y todo lo demás, ¿no? Algunos piensan que así es la iglesia, pero están realmente muy desenfocados de lo que son las cosas espirituales. Jesús dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente. Eso significa que tenemos que obedecer la palabra de Dios y organizar nuestra vida de forma que podamos vivir siempre de acuerdo a la palabra de Dios, siendo conscientes en todo momento de la presencia del Señor, con las implicaciones que eso lleva, porque tiene algunas implicaciones, debemos ser conscientes que a todo momento estoy en la presencia del Señor. El apóstol Pablo define en otras palabras su compromiso con el Señor en su obra Hechos 20:24, dice: pero mi vida no vale nada para mí, a menos que la use para terminar la carrera que me asignó el Señor Jesús. La tarea de contarles a todos ustedes la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Entonces, así define Pablo ese nivel de compromiso que tiene. O sea, ni su vida, lo de Dios está hasta por encima de su propia vida. No solamente dice en el versículo gastar de lo mío, que es, puede uno pensarlo, dinero, cosas materiales. Él también dice: aún yo mismo me gastaré del todo. O sea, su propia vida la está entregando. Está invirtiendo su tiempo y todo lo que tiene en la obra de Dios. Y es que si usted piensa un poquito, por eso se llama el lema portados varonilmente, esforzados, porque esto requiere en cierta manera esfuerzo. Cuando alguien llega, y yo he oído testimonios de personas de acá, que por ejemplo para aprender inglés, pues le toca, ¿verdad? Porque va a estudiar, porque va a trabajar, porque se va a ganar el dinero en una área específica, entonces tiene que por lo menos saberlo de esa área, aunque no pueda conversar con otra persona, pero lo de ahí, lo de McDonald's, lo vocabulario y tal, y lavar y lo que sea. Él tiene que aprenderse esas palabras. A mí me han dicho hermanas, personas con las que he hablado, que trasnochan, que repiten, que madrugan para aprenderse las palabras, ¿verdad? Para eso, o sea, uno nota un sacrificio, un esfuerzo. Ok, eso está bien. Y así los que han estudiado y todo lo demás, pues hay cierta entrega, ¿no? Cierta pasión por eso que se está haciendo. Y eso no está mal. Pero lo que está mal cuando piensa en las cosas de Dios, entonces se olvida de ese tipo de sacrificios y de ese tipo de esfuerzos. Desarrollar una vida de oración, una vida de conocimiento de la palabra de Dios. O sea, son como unas disciplinas que usted y yo debemos tener personalmente en nuestro diario vivir. Pero eso no se desarrolla de la noche a la mañana. Eso, como estoy hablando, hay que dedicarle un tiempito, esfuerzo. Hay que acostarse más tarde o levantarse más temprano o dejar de hacer ciertas cosas, ¿verdad? Entonces apago la televisión y me pongo a leer la Biblia, más bien el estudio de la Biblia, el tomar notas, el apuntar, el estudiar, el orar, el ayunar, el meditar, el vigilar. Son cosas que, pues hombre, claro, o sea, requieren cierto esfuerzo, cierto sacrificio. Eso es obvio. Pero la pregunta es, ¿valdrá la pena hacerlo? La respuesta mía, y espero que suya también, es por supuesto que vale la pena hacerlo, porque estas cosas son más valiosas que las otras que les he mencionado. Estos sacrificios de tiempo son una muestra clara de qué tan comprometidos, de qué tan verdadera y genuinamente estamos entregados a la obra de Cristo. Pero el problema es que hoy en día se quiere ser discípulo de Jesús sin dejar nada, sin sacrificar nada, ¿ya?
Y eso realmente no puede ser. Usted no aplica eso a ninguna otra área de la vida. Si usted se va a poner a estudiar, la otra yo hablaba con el hermano Dani, y él me contaba cuando estudiaba inglés, cuando él estudió inglés. Entonces me decía, o sea, tocó que sacrificar algunas cosas. Y de verdad me decía eso, me acostaba tarde, me levantaba temprano, en fin. Y el costo, porque costaba también, ¿ya? Aunque era subsidiado y todo, pero igual le tocaba pagar cierta parte. Y tocaba invertirlo, ¿por qué? Porque quería aprender el inglés para su negocio. Ok, eso está bien. Eso es algo que uno dice, bueno, es algo bueno. Pero la pregunta es, ¿por qué no aplicamos eso a estas cosas que son más importantes, las cosas de Dios, que las cosas materiales? En la Biblia uno sigue encontrando versículos como estos. Ninguno puede servir a dos señores, porque odiará a uno y amará a otro, o estimará a uno y menospreciará a otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y decía también, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Repito, la palabra cruz, tomar su cruz, no es cosa placentera, es cosa de sacrificio. Todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovechará al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Creo que estamos de acuerdo en que nada está sacando, ¿verdad? También dice la palabra de Dios, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que piensa hallar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa mía la hallará. De cierto os digo, si el grano de trigo que cae en tierra no muere, quedará solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que odia su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguien me sirve, sígame, y donde yo esté, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les decía, si alguno viene en pos de mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento, no pueda acabarla, y todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, eso está en la Biblia, hermanos, Lucas 14, yo les voy a regalar este bosquejo para que ustedes lo revisen en sus casas. El que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Al salir de allí, seguía por su camino y llegó uno corriendo, y arrodillándose delante de él le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llaman bueno? Nadie es bueno, solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces él respondió, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes
y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirándolo, dijo a su alrededor: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraban de esas palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a aquellos que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más y decían entre sí: ¿quién pues entonces podrá ser salvo? Pero Jesús decía: para los hombres es imposible, pero para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús le dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, aunque con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos, y últimos serán primeros. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán sobre vuestro regazo, porque con la medida que medís, os volverán a medir. Yo sé que estos versículos no son de los que nos aprendamos y citemos fácilmente. Es más, los niños yo no les enseño estos versículos, ¿verdad? Porque uno dice, pero no van a entender lo que es el sacrificio. Pero están allí en la palabra de Dios. Ahí encontramos versículos que dicen: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Ya leímos: ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? No podemos ignorar, hermanos, que esos versículos están en la palabra de Dios, son parte del Evangelio. Ustedes lo pueden leer en los Evangelios, están todos estos textos que he leído hoy. Jesús nos enseñó entonces que no se puede servir a dos señores, o sea, Dios o las riquezas. ¿Qué prefiere usted? Yo prefiero a Dios. Alguien dijo: es que uno no puede ser tan estúpido como para renunciar a relaciones, posesiones, placeres, o a cierto nivel de estatus social, cierto nivel de bienestar, a cambio de cuestiones religiosas. Esa pregunta obviamente la hace alguien que no valora las cosas espirituales, porque uno se va comprometiendo con las cosas a medida en la que le va dando valor a esas cosas. El apóstol Pablo, escribiendo a estos mismos corintios, les dice: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ojo a esta pregunta, ¿será mucho pedir que cosechemos de vosotros lo material? Hay dos cosas, espirituales y materiales. ¿Cuáles son más valiosas? Todavía algunos creen que valen más unos cuantos dólares que dan a la iglesia. Vale más eso que los beneficios espirituales que reciben por ser parte del cuerpo de Cristo. Hay gente así. Sé que eso suena como duro, pero ustedes pueden, créanme que hay gente así. Hay gente que piensa más que el billete vale más que la salvación. Pero no, vale más la salvación. ¿Qué tan valiosa es la vida espiritual? ¿Qué tan valioso es lo de Dios para nosotros? Como para que tengamos un compromiso total con estas cosas. La historia eclesiástica, la historia de la iglesia nos enseña una y otra vez, hay muchos ejemplos, que se puede hacer más con un pequeño grupo de personas entregados, comprometidos, que con una multitud de personas que tengan cero compromiso y que sean tibios, que sean blandengues.
Alguna vez les he dicho a ustedes que yo fui pastor de una iglesia allá en mi ciudad natal por 10 años. Una congregación que estaba ubicada en uno de los barrios más, digámoslo, como más prestigiosos, ¿no? De más dinero de la ciudad. Cuando llegué ahí empezamos a hacer culto en la casa de una hermana, una anciana, porque los hermanos se habían quedado sin lugar de predicación, les había tocado entregar la casa y se habían quedado viviendo en dólares, tenían como unos $700, pero tal vez no suene mucho acá, pero eran como 2 millones de pesos en nuestra tierra, eso es bastantico. Así que las cosas pues no eran muy fáciles, no fue fácil al principio. Había como unos 50, 60 hermanos, pero al final quedaron solamente 30 comprometidos. Los otros 20, algunos tenían buenas capacidades económicas, digámoslo, que estaban acomodados, ¿verdad? Y entonces, pues no, hasta me hicieron ofertas de dinero y todo para que yo hiciera como ellos querían, pero al final se fueron para otros lugares, a otras congregaciones, porque ellos tal vez pensaban, estamos pagando por los servicios que estamos recibiendo y no está muy bueno esto acá en esta congregación. Se fueron. Quedaron como unos 30, le digo. Pero esos 30 estaban comprometidos con Dios y con su obra. No tuvimos un lugar de predicación fijo hasta 6 años después. Durante 6 años nos reuníamos en casas de hermanos entre semana, hacíamos unas 9 o 10 reuniones entre semana en casas de hermanos. No iba toda la iglesia, solo nos reuníamos todos los domingos en la mañana, pero entre semana hacía reuniones en casas. Y nada más los que vivían más cerca acudían a esas casas. Claro, yo predicaba lo mismo en todas las casas entre semana. Y el domingo pues todos nos reuníamos y sabíamos que habíamos estado edificados con el mismo alimento espiritual durante esos días. Pero esos hermanos comprometidos con la obra de Dios, donde nos reuniéramos, allá llegábamos, porque no era un sitio fijo, les digo. A veces alquilábamos un salón social. Pensemos que, por ejemplo, acá un día hiciéramos un culto en la biblioteca, donde uno puede alquilar un salón, otro día en otro sector por allá, en un salón social de alguna entidad, y cada 8 días yendo de un lugar a otro. Eso no es fácil, pero esta gente comprometida hizo ese esfuerzo. Asistía a los cultos. Y Dios nos fue bendiciendo. Pues para resumirles, hermanos, pagamos los 2 millones de pesos que debíamos, luego ahorramos 6, luego se convirtieron en 12, luego en 24, luego en 50, luego en 100, ¿ya? Cada año. Y cuando teníamos 100, nos metimos en una casa. La casa nos costó 380. Así que quedamos debiendo algo, pero compramos una casa, una propiedad en ese barrio, en ese sector. Allá está la iglesia todavía, la iglesia en Cañaveral. ¿Cómo se hizo esta labor? Bueno, no fue con los que tenían capacidad económica, porque ellos pensaban que estaban pagando por un servicio recibido. Fueron con los que no tenían casi nada, pero que estaban comprometidos con la obra de Dios. Y Dios comenzó a bendecirnos. No hubiera sido posible ese logro sin el compromiso de esos pocos que soportaron las adversidades. Porque pues no es fácil estar en una congregación así. A veces nosotros nos quejamos demasiado, sin pensar mucho en lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros para que hoy seamos parte de su iglesia. Esta canción que mi esposa estaba tocando al principio, sí la compuso un misionero, un hombre de aquí de Estados Unidos que tenía su profesión acá, pero se fue al África a predicar la palabra. Yo no he estado en África, pero me imagino que estar en África es estar en un sitio pues, de los más pobres del continente, ¿no? O pues del mundo. Algo como Haití aquí en este continente americano, me imagino yo, donde dicen que la pobreza pues se ve por las calles, ¿no? Entonces, claro, predicar en ese ambiente, cambiando Estados Unidos, lo que este país nos ofrece por algo así, pues no es fácil. Él se fue allá y comenzó a llevar pues su vida de misionero, de evangelista, y además las cosas no le resultaban como él quería. O sea, la gente como que no, como que no reconocía, ¿no?, lo que él estaba esforzándose por hacer. No valoraban la palabra. Ellos no valoraban lo que el misionero hacía.
Así que en un día de esos, de penurias y de dificultades, se quejó con el Señor en oración. Pero Dios le respondió y él compuso esta hermosa canción. Viajaba en triste soledad y nadie me buscó. La carga horrible de impiedad más grande se volvió. Le dije a Jesucristo que me trataban mal y entonces le oí así decir: camino del Calvario, mi pie también sufrió. La cruz que yo cargaba, mi cuerpo doblegó. Prosigue, peregrino, que el alba ya vendrá. Tu cruz levanta y ven en pos de mí. A veces dije que por él penoso es trabajar, que mucho yo sacrifiqué su senda por andar. Mi fama y mi fortuna por ti yo abandoné. Y entonces le oí así decir: mi hogar de eterna gloria por ti abandoné, mis manos enclavadas en cruenta cruz miré, mas hoy caminaremos unidos tú y yo. Tu cruz levanta y ven en pos de mí. Jesús, si llego a morir muy lejos de mi hogar, ni aún así podrías tú sufrir mi vida compensar. Mejor amor de amigos jamás podré hallar. Por eso al Salvador oí decir: si solo un vaso de agua te pido que has de dar, de ti un vaso de agua solo he de demandar. Mas si en tus aflicciones un alma has de ayudar, de ti muy cerca yo prometo estar. Si pensáramos un poco, hermanos, en lo que Dios ha hecho por nosotros y conociéramos realmente lo que le costó a nuestro Salvador darnos lo que hoy disfrutamos, una simple muestra de gratitud sería comprometernos con Él y con su obra. Si para Dios fue importante esa labor, entonces para mí también tiene que serlo. El compromiso con la obra de Dios es una manera de expresar gratitud. No es un medio para ganarnos la salvación. No va usted a entrar al cielo por diezmar, por ofrendar, por cantar o por evangelizar. Pero haciendo todo eso, usted sí está demostrando la gratitud que tiene en su corazón por lo que Dios ha hecho por usted. Todo lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo demanda de nosotros gratitud. Y esa gratitud la expresamos comprometiéndonos con Él. Si hemos sido perdonados, redimidos, comprados, justificados, santificados, si ahora formamos parte de la familia de Dios y estamos siendo perfeccionados hasta ser hechos a la imagen y semejanza de Jesucristo, disfrutando de tremendas bendiciones espirituales, deberíamos pasar noches enteras sin dormir pensando de qué manera podemos nosotros mostrarle a Dios nuestra gratitud, cómo se la expresamos a Él. Lo que nos debe interesar entonces, hermanos, realmente es qué tan comprometidos estamos con Dios. Nuestro Dios no quiere compromiso a medias, Él quiere un compromiso 100%. Todo lo que somos, nuestras habilidades, nuestras capacidades, nuestros dones, nuestras fuerzas, nuestro tiempo, también nuestro dinero y nuestra vida entera, todo le pertenece al Señor. Reconozcámoslo. Todo lo que somos y lo que tenemos es de Él, y entonces debe estar comprometido con la obra de Dios. No es compromiso con personas, no es compromiso con instituciones, nuestro compromiso es con Dios. Termino diciéndoles que una vez le oí al hermano Álvaro Torres, que fue misionero allá en España por 12 años, nos contaba un testimonio de un hombre que él conoció allá, en los tiempos en los que en España gobernaba Franco, el dictador. Aquel hombre del que nos cuenta el hermano Álvaro tenía un pequeño negocio, pero él decía públicamente no sacar de ese negocio más dinero que el solo necesario para sostener el negocio, para mantenerlo. Y el resto de dinero, decía este hombre, para la revolución, porque de mi parte Franco se cae porque se cae. Este hombre sí estaba comprometido con una causa, la de derrocar a Franco. Ese hombre sí entendía lo que era el compromiso.
Decía el hermano Álvaro, qué bueno tener unos 5 o 6 en cada congregación tan comprometidos como este hombre. Este tema, hermanos, que hemos hablado hoy, pues está en la Biblia. Es un tema que muy importante en la palabra de Dios. El compromiso con Dios y con su obra. La Biblia nos recomienda que no seamos oidores olvidadizos, que seamos hacedores de la palabra de Dios. O sea, hay que ponerla en práctica. Piénselo. Mi casa y yo hemos decidido honrar a Dios primero y después todo lo demás. Ese es nuestro compromiso con la obra de Dios. Usted también debe tomar una decisión personal, que sea la que el Espíritu Santo le guíe, le lleve a tomar. Pero si es necesario tomar una decisión y decir, bueno, ¿qué tan comprometido estoy con la obra de Dios? Quizás usted dirá, la Iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana en Baltimore, nos estamos reuniendo en la 8301 Liberty Road, 8301 Liberty Road, Windsor Mill, Maryland 21244. Y nuestras reuniones son los días domingo a las 8 de la mañana. Domingo 8 de la mañana tenemos el servicio de adoración, alabanza y enseñanza de la palabra de Dios. Venga juntamente con su familia y allegados. Serán todos bienvenidos a nuestra reunión dominical. Recuerde, Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Primera de Juan 5:20. Y si otros días madrugamos a buscar la comida que perece, ¿por qué no hacerlo el día domingo para buscar la comida que a vida eterna permanece? Le esperamos.